Hola, bienvenidos a nuestro programa. En esta ocasión vamos a hablar de la diferencia entre el certificado de deuda y el estado de cuenta de las copropiedades. Bueno, lo primero que vamos a tener en cuenta en esta capacitación es definir, recordar algunos temas importantes que se vuelven definitivos a la hora de saber por qué tenemos que tener esta diferenciación. Recordemos que la Ley 675, como régimen especial de dominio, vive de lo que cada uno de los copropietarios entrega como cuota de participación dentro de las expensas comunes ordinarias o extraordinarias que fija la Ley 675 a través de su articulado. La variación que tuvo la Ley 182, la Ley 16 y la 428, que fueron previas al establecimiento de la Ley 675, que recogió toda la nomenclatura jurídica de la propiedad horizontal, determinaba en algún momento en que el patrimonio de la copropiedad estaba conformado por el ascensor, las escaleras, la piscina, la maquinaria y el equipo, y por algunos bienes de tipo material que fueron generando muchísimas dificultades para cuando las copropiedades estaban debiéndole a terceros, y entonces se volvió un rey de burlas impresionante el hecho de que un juez de la República dictaminara que había un embargo y un secuestro sobre el ascensor de un edificio, pero no pasaba nada, porque resulta que el ascensor no lo retiraban, sino que el ascensor seguía allí, embargado y secuestrado, pero en papeles, porque resulta que la comunidad lo seguía disfrutando. Entonces, todo ese tipo de cosas que se han venido generando para terceros, para responderle a los terceros por las deudas de la copropiedad, fueron generando una dinámica bastante confrontadora, y a lo largo de todas las dificultades que se fueron creando una por una, vino una posibilidad que, como todo en el régimen jurídico, pues se desató a partir de la enorme cantidad de demandas, donde las empresas hablaban precisamente de ese tema, de la dificultad de cobro con las copropiedades, y por eso las tenían, digamos, casi por fuera del mercado en todos los aspectos comerciales. Fue cuando surge entonces la Ley 675, cuya estructura recogió toda la problemática que se venía originando en la Ley 182, en la Ley 16 y en la Ley 428, con todos sus decretos reglamentarios, y trató de unificar a través de la Ley 675 un régimen que permitiera tener claridad sobre los asuntos que le competen, que son de orden público, y le dio la oportunidad de que gestionara algunas cosas en el orden privado. Y dentro de esos temas de orden público, definió exactamente cuáles conformaban a partir de esta ley el patrimonio de la copropiedad. Entonces dijo, ya no son las escaleras, ni la maquinaria y equipo, ni nada de eso, sino que definió clarísimamente que el patrimonio de la persona jurídica que nace dentro de este régimen estará conformado por las expensas comunes, por las necesarias ordinarias, las extraordinarias, por los intereses, las multas, las donaciones, y todo ese régimen que significa recoger dinero. Dijo hasta el año 2010 la Ley 675 que los bienes de la copropiedad, es decir, los comunes, cuando se explotaban no significaba que cambiara la naturaleza jurídica, pero a partir del año 2012, con la reforma tributaria colombiana, se estableció que en Colombia todas las zonas comunes que puedan ser explotadas se vuelven
entes fiscales. Entonces, hasta allí quiero llegar solamente porque ser agente tributario no, eso es un problema de otra índole y lo trabajaremos en otra ocasión. Lo que quiero llamar la atención y poner énfasis es en qué elementos conforman el patrimonio de la copropiedad, y frente a eso cómo respondemos ante terceros, y por eso como preámbulo para conocer las diferencias entre el certificado de deuda y el estado de cuenta que tienen las copropiedades, precisamente por la naturaleza jurídica de este bien inmueble, de estos bienes inmuebles, de este régimen especial de dominio y de estos entes que tienen una regulación tan sui generis. Generando un preámbulo también, quiero hacer énfasis en que a partir de la comprobación de que ya no son los elementos físicos como las zonas comunes correspondientes a las áreas de circulación, porterías, canchas, jardines, piscina, u otros, por ejemplo, como el jacuzzi, todo eso que están en las zonas húmedas, o las zonas de barbecue, o los miradores, o los parques infantiles, todo ese tipo de cosas que hacen parte fundamental de lo que es la copropiedad, cuyos elementos también son para uso, goce y disfrute, como lo hemos venido diciendo a través de las diferentes capacitaciones, generan una dinámica totalmente diferente en la relación de responsabilidad. Mientras en el uso, goce y disfrute de los bienes comunes físicos que conformaban ante el patrimonio de la copropiedad para efectos de responsabilidad ante terceros, nosotros tenemos que responder por las acciones u omisiones a través de la responsabilidad civil, contractual y extracontractual con propios y terceros. Eso es un tema aparte. Pero nos vamos a concentrar en el tema de los recaudos, que son el eje articulador de la contabilidad que se tiene en las copropiedades. Y digo esto porque la contabilidad antes del año 2013, la contabilidad en muchas de las copropiedades se llevaba simplemente como una cuenta de caja menor, donde se pone un fondo y se sacan gastos e ingresos. Hoy día esto no pasa. Hoy día, a través del proceso de conformación de Colombia dentro de las naciones del mundo y ese conglomerado donde Colombia tiene que buscar ser parte del tránsito de capitales, de personas, de conocimiento y todo para estar en concordancia con el manejo del mundo, pues Colombia tiene suscritos unos acuerdos, y dentro de esos acuerdos la contabilidad en Colombia ha marcado un hito en este momento, porque aparecen las normas NIF, que son diferentes a las NIF, que son las de información financiera, las normas de información financiera de la copropiedad. ¿Para qué? Mucho se ha dicho que las propiedades en Colombia no exportan, no venden, no importan, pero resulta, señores, que muchas personas colombianos residentes en otras partes del mundo compran con el régimen económico de estos países bienes inmuebles aquí, o muchas personas que se han jubilado en esos países donde hay estaciones, les gusta un territorio como el nuestro, que tiene todo el año calor, y se vienen a pasar su vejez, entonces compran. Las empresas vienen y compran también bienes inmuebles para poner a funcionar sus empresas, y todo este tráfico de información ha generado muchas dificultades con el resto del mundo, porque resultaba que nosotros teníamos un régimen contable que no era claro frente a los criterios con los cuales se manejaba. Entonces, a partir de la normatividad de las NIF,
se determinó dentro del convenio que Colombia ha firmado con el resto de las naciones del mundo que se iba a acoger a un régimen contable que le permitiera establecer el mismo sistema de asientos que se hacen en el resto del mundo, para que cuando una persona o una empresa fuera de Colombia, de cualquier otro territorio internacional, quiera comprar nuestros bienes en Colombia, pues también tenga la posibilidad de encontrar que las copropiedades tienen un régimen claramente establecido con las mismas calidades, para que todo lo mismo aquí que se pone dentro de una contabilidad tenga una fácil lectura por parte de un profesional o de una persona que conozca en cualquier otro país del mundo. Contado esto, entonces, viene a colación la importancia del manejo del dinero en el tema del mundo de las copropiedades, entre otras razones por esas, pero que adicionalmente, por la naturaleza jurídica de este bien, como se ha dicho en otras ocasiones, al ser la propiedad horizontal un régimen especial de dominio que vive, no de lo que produce, sino de lo que aporta cada uno de los propietarios, tenemos entonces un tema muy especial aquí para ajustar el sentido que tiene el tema de la propiedad horizontal, y es que en el establecimiento de las cuentas que hacen parte fundamental de la contabilidad se vuelven ejes articuladores de la responsabilidad de cobro, o sea, porque si no tenemos una documentación confiable, veraz, oportuna y muy real acerca de lo que está pasando con los bienes inmuebles y la participación de cada uno de ellos en el manejo de la copropiedad, pues entonces se volvería muy difícil establecer el sistema de cobro. Por esa razón, la ley 675 determinó que se haga un certificado de deuda, pero para poder llegar al certificado de deuda tenemos que entrar en unos conceptos previos que deben hablar exactamente de qué es, y por eso tenemos que tener otros elementos de referencia. Ya el primer elemento, el dato estable que tenemos en este momento, es que las copropiedades deben ajustarse a la elaboración de una contabilidad con unas normas internacionales, para que las operaciones y la información que tiene que estar allí la puedan leer en cualquier parte del mundo. El otro siguiente dato estable es que la ley 675 determinó que es el capital en moneda el que está generando el patrimonio de la copropiedad, y que lo demás son unos activos que también por el tema de depreciación sería muy difícil, y por la ubicación y por todo lo que significa tener un ascensor o una piscina colocada en un lugar específico, pues que tenga la posibilidad de otras personas de disfrutarla. Entonces, todos estos elementos nos dan una visión clara de que no es sobre los bienes comunes sobre lo cual nos vamos sobre las zonas comunes, sobre lo que nosotros vamos a elaborar esto, sino sobre los bienes comunes, de los cuales la parte integral, importante y definitiva de la que hablamos es de la parte que es monetaria. Bien, como régimen especial de dominio hay unos derechos, pero también hay unas obligaciones y unas responsabilidades. Ya los derechos los conocemos clarísimamente, y sobre esos habrá poco que decir, porque todo el mundo tiene clarísimo cuáles son sus derechos en propiedad horizontal. Lo que no tiene claro es cuáles son sus obligaciones. Entonces, empezaré por decirles una cosa que tumbará, derrocará, cercenará y terminará con una idea falsa, con un dato falsísimo que hemos venido teniendo dentro de la propiedad horizontal, y es que la gente puede pagar cuando quiera. Lo primero que tiene que tener claridad en la persona que compra en propiedad horizontal es que tiene una responsabilidad de administración, porque tiene el uso, el goce y el disfrute de unos bienes comunes, y eso es para todos igual. Y por esa premisa
no puede dejar de pagar porque quiere o no puede simplemente esperar a que lleven 4 o 5 años y que cuando ya va a terminar o tienen problemada su casa, su vivienda, empieza a hacer acuerdos de pago. Eso es muy delicado porque, como lo veremos ahora, muchas de las personas que, como yo, estamos trabajando en propiedad horizontal y generando criterios como tratadistas del tema, estamos tratando de hacer que se mire la propiedad horizontal y, por supuesto, la cuota de administración como un producto de la canasta familiar que es vital para no empobrecer a todo el resto de la comunidad. Pero entonces, para entrar en materia, lo primero que vamos a determinar es qué es un certificado de deuda y qué diferencia tiene con el estado de cuenta. Bien, dicho todo esto, entonces hablamos del estado de cuenta. El estado de cuenta hace relación con un resumen de asientos contables asignables a un bien que está obligado al pago de expensas comunes, ordinarias y extraordinarias, lo mismo que las multas e intereses en un lapso que habitualmente se sobreentiende que son los referidos a la situación actual o pasada de las obligaciones pagadas o pendientes de pago frente al balance de la ejecución presupuestal proyectados. ¿Qué significa esto? Los asientos contables son todas las obligaciones y erogaciones que hay a partir de la identificación de un código que normalmente en propiedad horizontal está determinado por el número del bien inmueble, es decir, apartamento 302 de la torre 4 o de la torre A. Eso le genera varias cosas. Por ejemplo, en la propiedad horizontal las personas no deben, son los bienes inmuebles, porque esas obligaciones son propter rem. Entonces son mucho peores. ¿Por qué? Porque cuando las personas son las que deben, tienen un tratamiento diferente a cuando son los bienes. O sea que aquí en propiedad horizontal la garantía es el mismo bien. Ya cuando el bien inmueble no tiene la posibilidad de ser garantía sobre su propio régimen, pues vienen otra cantidad de cosas que se van a ver luego, que son muy interesantes y que está determinada por la solidaridad que trabaja el artículo 29 de la ley 675. Pero por el momento vamos a tener énfasis en que un estado de cuenta que difiere totalmente del certificado de deuda está circunscrito exactamente a los asientos contables que se tienen, sobre las obligaciones que se le van fijando cada mes y sobre los abonos que ellos van haciendo. Y en eso también están contempladas las multas o los intereses o las sanciones que puede aplicársele por las sanciones pecuniarias. Es muy importante definir que los asientos contables entonces eran unos antes de las NIF y otros después de las NIF. Ahorita esos asientos contables tienen una serie de garantías importantes para que las entiendan en cualquier lugar del mundo. Los asientos contables, entonces, ¿cómo lo determinábamos? Son las obligaciones que nacen de cada uno de los bienes inmuebles que están determinados legalmente, porque dice el artículo un articulado de la ley 675 que cada uno de los copropietarios tendrá que pagar o sobre su coeficiente, es decir, sobre la participación que tiene sobre los bienes comunes establecido, tiene una responsabilidad con una cuota que se llama expensas comunes ordinarias. También tiene unas que son extraordinarias, que son estatutarias o reglamentarias, porque se definen por el reglamento de la copropiedad y se establecen cada cierto tiempo, porque pues están circunscritas exactamente a la ocurrencia de hechos que generen gastos extraordinarios. Y tenemos las del régimen sancionatorio, que son importantes porque pueden ser algunas por ley y otras por estatutos, donde aparecen
temas, por ejemplo, como los intereses, por ejemplo, como las sanciones, por ejemplo, como digamos, la mala aplicación de las cuotas y en fin, todos aquellos elementos que generan una dinámica distinta que afectan el valor de la cuota. El certificado de deuda, al contrario de lo que estamos viendo, ese certificado de deuda es muy importante porque es el título ejecutivo que nace por ministerio de la ley, derivado de la mora en el pago en la que se encuentra el propietario por un bien inmueble frente a las expensas comunes, ordinarias o extraordinarias, intereses o multas de la propiedad horizontal, en el cual a través de este documento se vuelve un eje importante porque es el certificado de deuda que nos permite hacer una demanda judicial por el cobro. Y en este tema me parece muy importante que hablemos porque entonces, si el estado de cuenta son los asientos, el resumen de los asientos contables, estamos hablando entonces que estamos hablando de asientos contables tal vez los del año pasado, los del antepasado, porque ahí ustedes saben por experiencia propia que hay mucha gente que se demora hasta 20 años para pagar una deuda. Pero entonces vamos a mirar al final de este proceso de cómo como la copropiedad en sí no puede perder ese dinero que viene pasando ahorita con el nuevo enfoque que se le ha venido dando a la propiedad horizontal. El título ejecutivo que nace por el Ministerio de la Ley, es decir, la Ley 675 plantea que la única manera como se cobra en un proceso ejecutivo es entregando una certificación de deuda y dice claramente cómo lo tiene que entregar. Revisemos, por ejemplo, qué es lo que dice la ley respecto del proceso ejecutivo. No, primero vamos a mirar cuáles son los requisitos que necesita. De acuerdo con el artículo 48, dice que para la demanda se deben presentar el poder debidamente otorgado, el certificado de deuda sobre la persona jurídica, el certificado de la existencia y representación de la persona jurídica y el título ejecutivo contentivo de la obligación que es a través del certificado de deuda y la copia del certificado de los intereses expedido por la superintendencia bancaria. Recordemos que la ley es clara en el sentido de decir que el trabajo que hace el contador es verificar que cada uno de los meses con sus respectivos intereses sea tenido en cuenta. La ley reza que es 1,5 veces más el interés corriente que se aplica por ley, y normalmente en Colombia hay 4 cambios en el año porque son trimestrales. Entonces, el artículo 48 habla del procedimiento ejecutivo, dice que en los procesos ejecutivos entablados por el representante legal de la persona jurídica a que se refiere esta ley, para el cobro de multas u obligaciones pecuniarias derivadas de las expensas ordinarias y extraordinarias con sus correspondientes intereses, solo podrán exigirse por el juez competente como anexos a la respectiva demanda el poder debidamente otorgado, el certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica demandante y demandada en caso de que ostente esa calidad, el título ejecutivo contentivo de la obligación, que será solamente un certificado que no tiene, y aquí quiero hacer énfasis, no tiene ningún requisito procedimental adicional, es decir, no tiene que ir autenticado, no lo tiene que firmar el revisor fiscal, no lo tiene que trabajar el contador, nada de esto. La ley es muy clara, es un certificado que genera un título ejecutivo para hacer un proceso judicial firmado única y exclusivamente por el administrador de la propiedad. Es el único requisito exigible, que ese certificado esté firmado exclusivamente por quien guarda la representación legal de la copropiedad, que para el caso que nos ocupa será el administrador o la administradora. Ese título ejecutivo
que hablamos en este momento, que es el certificado de deuda, cuya diferencia con el estado de cuenta es que el estado de cuenta, mientras el estado de cuenta es una copia de lo que hay en la contabilidad, el certificado de deuda es un certificado en el que el administrador dice: fulanito de tal, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula número tal, en nombre y representación, actuando en nombre y representación de la copropiedad tal, con tal, ubicada en tal dirección, para dar, o sea, si se permite certificar que el apartamento o la casa o la oficina o el local o la bodega número tal, cuyo titular propietario es fulano de tal, se encuentra debiendo a la unidad los siguientes ítems, y entonces hace una tabla donde dice año por año, mes por mes, interés por interés, multa por multa, y cierra cada mes o cada año con el valor parcial de la cuenta, y al final certifica a través, le da validez a través de la firma que le coloca el documento. Ese título ejecutivo es lo único que necesita el administrador para adelantar el proceso de cobro ante la justicia ordinaria. Ese título ejecutivo nace con la certificación que ese administrador firma en las condiciones del artículo 48, que fue las que acabamos de ver, cuyo único requisito es que, además de dar la explicación de quién es ella o él y quién es la copropiedad, a través de todos esos elementos fundamentales determine de manera clara, expresa y exigible quién es el que debe ese dinero y lo firme. Entonces, para retomar, debemos tener mucha claridad en que el estado de cuenta es contable, mientras el certificado bancario no es que no sea contable, sino que se elabora con unas particularidades especiales para que esa obligación se vuelva clara, expresa y exigible, a partir de la diseminación de cada uno o la discriminación de cada uno de esos elementos que forman la gran cuenta, para que de manera clara el juez pueda determinar quién es el deudor, quién es el acreedor, cuánto es el valor que debe y por qué ítem cada uno. Vamos luego a decir, ese es el título ejecutivo. El título es la certificación, pero la acción ejecutiva está dirigida a obtener judicialmente el pago de las expensas por los deudores morosos o por los retardos, pues se hace a través de una demanda. ¿Ante quién? Ante la justicia ordinaria. Esa acción ejecutiva es lo que ustedes conocen como el proceso ejecutivo. Ese proceso ejecutivo tiene unas características bien especiales que vamos a recorrer ahorita a lo largo de este trabajo que estamos haciendo, porque el proceso, esta acción ejecutiva es muy importante porque resulta que la acción ejecutiva lo que está buscando es poder acudir ante una autoridad judicial que nos garantice, recuerde que Colombia es un país garantista, que nos garantice el ejercicio de ese trabajo. Como pertenece a la justicia rogada, es decir, nosotros tenemos que demandar y contarle a un juez de la República a través de la demanda que una persona nos hizo o nos debe o nos pasó algo con esa persona. Esa justicia exige unas características fundamentales y dice que tiene que cumplir con los requisitos de esa demanda. Por eso es tan importante entender que existen varios tipos de demanda ejecutiva, pero a nosotros solamente nos va a interesar la demanda ejecutiva de mayor, menor o mínima cuantía, que son las que se otorgan en este proceso y a través del título que nos interesan para esta acción, puesto que hay otros títulos ejecutivos y otras acciones ejecutivas por procesos ejecutivos diferentes que los vamos a ver simplemente por cultura general, pero que no forman parte del ejercicio al que nos está refiriendo esta capacitación. Hablamos entonces de lo siguiente: si la acción ejecutiva
requiere de un título ejecutivo, como lo miramos ahora, tenemos también que tener una diferenciación sobre la diferencia que tiene un título de valor de un título ejecutivo. Y entonces nos vamos a referir a cada uno de ellos. Los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio de un derecho literal y autónomo que en ellos se incorporan. Pueden ser de orden crediticio, corporativo, de participación, de tradición o representativo de mercancías. Un título valor, como los conocemos en Colombia, son la letra de cambio, el pagaré, el cheque, y nos dicen cuánto vale el documento y para cuándo lo podemos cobrar. Eso es el título valor. El título ejecutivo, en cambio, es el resultado de una gestión que ha sufrido de un proceso de impago y por esa razón se debe constituir. Ese título ejecutivo debe constituirse de forma clara, expresa y exigible. Esas obligaciones claras, expresas y exigibles deben constar en unos documentos que provengan de la firma y reconocimiento del deudor o del causante y que también sirvan de prueba que él realmente debe, porque al firmar el documento, ese documento de reconocimiento de la deuda hace que el señor tenga una responsabilidad asumida, por así decirlo. Como constituyen prueba contra él y lo tiene que reconocer porque es de manera clara, expresa y exigible, pues queda muchísimo más fácil determinar, el alcance de esa responsabilidad. ¿Dónde viene la importancia del título ejecutivo? Pues que esos títulos valores se convierten en títulos ejecutivos cuando hay esa obligación incumplida y por eso se puede llevar ante la justicia ordinaria para que sea un juez de la República el que determine la posibilidad real de hacer el cobro como corresponde. Bien, hay un tema muy importante aquí que es el artículo 619 define estos como documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora y pueden ser de diferentes contenidos como ya lo vimos. El Código de Comercio lo define en el artículo 619 y es muy importante porque determina todos los elementos que tiene un título valor para que después pueda convertirse en un título ejecutivo. Dice el tratadista que hemos trabajado que se puede agregar que no se trata de un documento cualquiera, no es cualquier cosa, se trata de un título valor, es un documento con una serie de características muy particulares, pues en forma general está sujeto a una serie de requisitos obligatorios. ¿Cuáles son esos requisitos obligatorios? Los que son sustanciales. ¿Y cuáles son los sustanciales? Pues los que dice la ley exactamente. Entonces debe contener un lugar, dice, páguese A por valor de, en letras y números, a la orden de tal persona en tal tiempo y todo eso. Y al punto de no cumplir con los requisitos especiales, pues no tendrá carácter de título valor si no se llenan todos los requisitos. Y contiene declaraciones de voluntad, o sea, manifestaciones hechas de manera irrevocable y unilateral por parte de una persona que lo suscribe. Y en otras palabras, eso pues es un acto jurídico que tiene consecuencias jurídicas y por eso se puede demandar. Quiero volver sobre el tema de que cuando no tiene los elementos sustanciales, pues no entra a obrar como una posibilidad de título ejecutivo para hacer la acción ejecutiva a través del proceso ejecutivo. Es importante tener claridad conceptual sobre esto porque el título valor, por ejemplo, una letra mal diligenciada, un cheque mal diligenciado
o un pagaré mal diligenciado no prestan mérito ejecutivo. El mérito ejecutivo es precisamente que pase de ser un título valor a un título ejecutivo para poder hacer una acción ejecutiva a través del proceso ejecutivo. Los títulos ejecutivos, en cambio, están definidos en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil y dice que pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones claras, expresas y exigibles que consten en un documento que provengan del deudor o de su causante y que constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de la sentencia condenatoria proferida por un juez o un tribunal de jurisdicción de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley. Es muy importante porque esto genera costas y también el valor para los auxiliares de la justicia, y demandar, ustedes ya saben muy bien que origina el movimiento de todo el aparato judicial y por lo tanto deben cubrirse esos gastos. Dice la ley taxativamente que la confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, salvo aquella que se haga por interrogatorio de parte previsto en el Código Civil de Procedimiento Civil, que se vuelve parte de eso. Cuando yo llamo a una persona, y esto es muy claro, por ejemplo, en los procesos, sobre todo de contratos de arrendamiento, se presenta muchísimo este proceso, cuando una persona le alquila a un amigo, a una persona porque le cayó muy bien y dice, no, sí, pásate, y después firmamos el contrato, y después, y el día que falla ese proceso, ese contrato, ese pago, empiezan los problemas, porque resulta que carece del título para poder ejecutar. Entonces, lo primero que tiene que hacer una persona cuando alquila por el contrato verbal es constituir la prueba, el contrato escrito. Entonces, en ese momento puede determinar hacerlo de las siguientes maneras. Por un lado, puede llamar a una audiencia de conciliación al propietario para que se genere el reconocimiento de la obligación, el pago de esta y la restitución del bien inmueble. Pero también puede hacerse por un proceso especial, dentro de un proceso que se llama constitución de título ejecutivo, y que pretende, a través de un interrogatorio de parte, solicitarle al juez que le haga una serie de preguntas importantes a la persona con la que usted está confrontado, para que de ahí se desprenda la obligación que él tiene con el bien inmueble y nazca ese título para usted poder iniciar el proceso judicial que le permita recuperar los emolumentos que ese arrendatario le ha dejado de pagar. O sea, una buena conclusión y un dato estable para la comunidad es que, por favor, nunca, por más amigos que sean las personas o más familiares que sean, por favor, nunca entreguen un bien inmueble para que lo ocupe otra persona sin firmar contrato de arrendamiento, porque en caso de un problema no lo van a tener fácil para poderlo solucionar, que tengan de una vez su título bien organizado y bien trabajado. Para hacer los requisitos, para generar los títulos valores, se requieren unos temas muy especiales y los vamos a ver aquí. Todo título de valor como tal tiene que contener ciertos requisitos esenciales. ¿Qué significa esencial? Esencial es que sin esos elementos no nace a la vida jurídica, por lo tanto no es oponible a terceros, por lo tanto no es ejecutable y por lo tanto no presta mérito ejecutivo. Entonces, los títulos valores deben contener varios de los elementos, y es contener de manera expresa el derecho que en él se incorpora. El derecho es muy importante. Si es al pago, recordemos que tenemos todas las normas en Colombia, toda la normatividad prohíbe, permite o
permite, obliga o prohíbe taxativamente hacer cualquier cosa. Entonces todo el régimen jurídico es muy importante porque los derechos deben ser expresados. ¿Cuál es? Es el derecho a la obligación de dar, de hacer o de no hacer. ¿Con qué me van a pagar? Debe tener la firma del creador, o sea, de la persona que es deudora, que es la que lo elabora, y dicha firma podrá ser reemplazada por una insignia o un sello cuando así lo determine el título. Es importante en el sentido de que no se puede definir de manera arbitraria que uno quiere hacer el documento como uno le parezca, sino que hay un tema muy importante que tiene que ver clarísimamente con el nivel de desarrollo de esa información que requiere ese título, que es una característica sustancial que dice la ley, que sin eso no presta mérito ejecutivo. En el proceso ejecutivo es un proceso muy especial, que es la acción de la que estamos hablando, la acción ejecutiva de la que estamos hablando, que es ese proceso que permite que nosotros nos retribuyan con lo que se requiere. El proceso ejecutivo está reglamentado en la Ley 1564 del año 2012, que es el nuevo Código General del Proceso, que entró en vigencia desde el año 2013 y que viene y que ha introducido algunos elementos importantes dentro de eso, y aquí están clasificados entonces los procesos y las personas a las que se puede acudir para que los solucionen, de acuerdo con su cuantía, como lo vamos a ver ahora. Los procesos ejecutivos no buscan declarar un derecho, no es como cuando usted va a un proceso judicial ordinario, declarativo, donde usted le está pidiendo al juez que con la concurrencia de diferentes circunstancias de tiempo, modo y lugar se ha generado una obligación de hacer, de no hacer o de pagar, de hacer, de no hacer o de pagar, y simplemente allí se genera, digamos, una diferencia clara entre yo decir, mire, nosotros hicimos este negocio, conversamos esto, nos cruzamos toda esta información, hicimos todo este engranaje, y a partir de allí ellos me deben una plata. Declare por favor que yo tengo derecho a recibir dinero. Ese es un proceso declarativo, y esos procesos los ejecutivos no buscan declarar la posibilidad de reclamar un derecho, sino que ya tienen un título. Caso diferente es, no cuando yo he hecho una serie de conversaciones y he establecido una serie de elementos allí que me pueden permitir hacer un proceso, sino que es distinto cuando yo tengo un documento firmado equivalente a que eso se pueda volver dinero. Son dos cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, un caso declarativo muy común sobre derechos. Yo me fui a vivir con mi pareja, no nos hemos casado, me voy a vivir con mi pareja, y después a los 7 años nosotros hemos comprado una finca juntos, 2 vehículos, un apartamento, tenemos una cuenta común porque pues hay una unión marital de hecho, y después de los 2 años tenemos todas las mismas responsabilidades, los mismos derechos. Y resulta que un día mi pareja me es infiel, o yo ya no quiero vivir con él, por alguna razón yo me quiero separar de esta pareja, pero esta pareja tiene una sociedad de hecho conmigo. Entonces, si no logramos ponernos de acuerdo y yo tengo todos los bienes que conseguimos de pareja a nombre de un tercero, porque esos casos se ven, la persona que impetra la demanda le dice al juez de la República, le tiene que presentar una demanda diciendo, es que fulana de tal vivió conmigo, mire las fotos, mire las cartas, tuvimos un hijo o no tuvimos hijos, tenemos tantos bienes, se hicieron las compras en tal, yo puse tanto dinero. Todas esas circunstancias tienen que aparecer dentro de la demanda, solicitándole al juez, a través de todas esas pruebas que yo le otorgo y de toda esa historia que yo le cuento,
que me declare que yo efectivamente tengo derecho a la mitad de los bienes de mi pareja que se quiere ir con otra o solo o como sea. No sucede eso cuando yo tengo un título ejecutivo que es claro, con una obligación clara, expresa y exigible, donde me está diciendo que yo tengo la mitad del vehículo, que tengo el pagaré firmado por él, que tengo 5 letras o que tengo 20 cheques posfechados. Eso es una cosa totalmente diferente. En esto estamos hablando de los procesos ejecutivos, ejecutan, hace una acción de decirle a la persona, venga, que usted tiene una obligación y la tiene que pagar. Y si no tiene con qué, pues hay que buscarlo cómo se hace. En la declarativa usted tiene que decirle, le tiene que contar un cuento largo al juez y mostrarle todas las cosas que usted tiene que puedan constituir una prueba reina o una prueba importante dentro del proceso para que el juez determine si usted tiene o no derecho. Que tiene derecho, entonces ese título ejecutivo, que es una sentencia judicial, se convierte en el arma para que usted pueda perseguir esos bienes. Eso debe quedar claro, porque los procesos ejecutivos solamente se hacen cuando se tiene el título valor. Los demás pueden ser declarativos porque pues usted no tiene ningún, o sea, usted tiene una relación comercial donde usted tiene unos derechos, pero esos derechos, como usted no los conoce, se los tiene que declarar a un juez. En los procesos ordinarios o procesos declarativos también, como se les conoce, la pretensión es discutible, por eso es que usted le tiene que contar que vivimos de tal año a tal año, que compramos, que íbamos a las fiestas, que yo la cuidaba cuando ella estaba enferma, que ella me abandona, todo ese tipo de cosas son pretensiones discutibles. En el proceso ejecutivo no hay una pretensión discutible, todo lo contrario, es indiscutible. Usted firmó 20 cheques, está debiendo 10 millones, 20 millones, 100 millones o 1000 millones, y eso está claro ahí. Usted los firmó y tiene esos títulos valores, y eso es un proceso ejecutivo sin necesidad de que el juez entre a determinar si tiene unas características diferentes a las que dice sustancialmente. Entonces el cheque está bien porque está bien elaborado, con el lugar y la fecha, con el valor, coincide el nombre de la persona, la firma en el banco, está reconocido que tiene todos los elementos sustanciales de los que habla la ley, y por ese motivo hace parte fundamental del documento con el cual se puede exigir el cobro de esa obligación. En las pretensiones discutibles hay una controversia grande, normalmente es un proceso largo, las dos partes aportan pruebas, casan el litigio, lo traban. Al trabar ese litigio y esa litis, las personas empiezan a tratar de demostrar por qué el otro no tiene razón, mientras que aquí simplemente los títulos que se han firmado tienen toda la veracidad del caso. Otra cosa es que, y en esto tengo que ser muy clara, la pretensión fundamental de la declaración de insolvencia no pretende acabar con las obligaciones, sino generar un plan de contingencia que organice las finanzas de la persona que tiene que entrar a cumplir con sus obligaciones para que pueda cumplir con todas. En el caso de la propiedad horizontal, y aquí es muy importante definir eso, las personas que se declaran insolventes le dicen normalmente con desdén a los administradores, pues estoy en insolvencia. Es que la insolvencia quiere decir que la copropiedad inmediatamente tiene que ir al sitio donde el señor o la señora se está declarando insolvente para volverse parte de las obligaciones que lo han llevado a esa situación, o interponer la denuncia o la demanda como sea necesario, porque a veces hay necesidad de actuar en lo penal y denunciar simple y llanamente porque se cometen ilícitos. Lo otro se vuelve simplemente civil y es una demanda que se debe interponer para no perder la oportunidad procesal de volverse parte dentro del proceso de insolvencia, con el ánimo de que la persona, ya establecido con los criterios,
tiene que empezar a pagar. El proceso de insolvencia indica que a partir del momento se detienen las deudas viejas para organizar el pago de esas, pero que a partir de ese momento la persona tiene que garantizar el pago efectivo cada mes de la obligación que tiene y empezar, puede ser de acuerdo con el nivel de negociación que se haga dentro del proceso, la posibilidad de que sea con uno o 2 años que se le dé de gavilla ahí importante para que con ese tiempo la persona pueda organizar sus finanzas y empezar a pagar dentro de un proceso que debe cumplir con todo lo que haya habido atrás, porque normalmente en la insolvencia, cuando las personas determinan su proceso, ya no hay intereses moratorios sino intereses corrientes, y eso, digamos, alivia la posibilidad de pago de los deudores. Pero es muy importante decirle a la comunidad, sobre todo a los administradores, que eso no se pierde. O sea, el tema de la insolvencia, contrario a todo lo que se pretende hacer ver en la calle, es un dato muy estable porque permite que las copropiedades se vuelvan parte del proceso, igual que le pasa a todo el resto de las empresas o de los acreedores. Hay que hacerse parte dentro de ese proceso para garantizar que va a llegar ese dinero a la copropiedad. ¿Qué pasa si el administrador no lo hace y el consejo tampoco lo insta a que se presente ante ese proceso? Pues después les tocará poner el dinero suficiente y necesario para poder devolverle a la unidad eso que por negligencia dejaron de hacer. Es muy importante también, y eso debe quedar claramente establecido en la mente de cada uno de ustedes, que el proceso ejecutivo lo que busca es ejecutar al deudor que incumplió la obligación, la cual debe estar plasmada dentro de ese documento, y ese documento, como ya se dijo, debe tener una obligación clara, expresa y exigible. ¿Cuándo es clara? Es clara cuando define cada uno de los puntos de manera tan evidente que no dé ocasión a que se pregunte algo sobre eso. Por ejemplo, el valor está claramente establecido y totalmente bien anotado en puntos y comas con cada una de las cifras, tanto desde el punto de vista numérico como desde el punto de vista literal. Entonces se vuelve muy importante, porque uno no tiene que decir, mira, entonces al final ¿cuál es? Son 1.865.000 o 1.856.000, que a veces las personas sufren de cambiar números, el 76 lo ponen en 67, el 56 en 65, bueno, algunas personas que sufren de dislexia les pasa eso. Entonces ponen 2 cifras diferentes. Ahí no es claro cuánto es el valor total. ¿Qué prevalece? ¿El número escrito o el número puesto en cifras numéricas? Pues ahí prevalecen los dos, tienen que ser exactamente iguales para que sea clara. Cuando es expresa, dice exactamente el lugar, la fecha, la cantidad y a quién se le debe. ¿Y quién le debe? Porque es el que firma el cheque. Entonces, es expresa porque sabe que hay un fulanito, no dice al que aparezca en la ventanilla con el cheque. No, dicen, es a fulanito de tal, identificado con número de cédula tal, al que se le debe hacer el pago, al que se le debe reconocer mediante este documento el ejercicio fundamental del valor que le corresponde. Y es exigible cuando cumple con todos los requisitos sustanciales y de procedibilidad. Fue entregado de manera clara, se sabe cuál es la fecha de firma de ese documento, se sabe cuánto es el valor numérico, cuánto es el valor literal, a quién está dirigido el pago, quién es el que paga, por qué banco y la cantidad. Cuando uno tiene clarísimo eso y se ha presentado dentro del término de los 3 meses siguientes o 6 meses que tienen algunos,
se hace el proceso dentro de digamos, los parámetros legales, y por ese lado se vuelve totalmente exigible. Ahora bien, nosotros habíamos hablado de manera digamos, como de interés general, pues por cultura general, podemos hablar que los procesos ejecutivos se dividen en el proceso ejecutivo de mínima, menor y mayor cuantía, el hipotecario, el prendario y el mixto. Ni el hipotecario, ni el prendario, ni el mixto son objeto de esta capacitación, puesto que nosotros estamos dentro del proceso de cobro o recuperación del valor correspondiente a las expensas comunes, tanto ordinarias como extraordinarias, que tiene la copropiedad, que son la sangre, la savia, la esencia, el agua, la vida de todo este régimen especial de dominio. Es el que le da la vitalidad, la secuencia, la dinámica, que genera todo ese flujo de energía positivo que da el accionar con cada una de las cosas, porque hay una persona dispuesta, con toda la capacidad, con el tiempo disponible, con el conocimiento, con todos los recursos económicos y demás, técnicos, jurídicos, administrativos, para que todos esos bienes que le entregan sea posible volverlos y crecerlos en favor de todos los copropietarios. Por eso el proceso ejecutivo en la propiedad horizontal tiene tanta relevancia, porque es una garantía especial que le da el Estado a aquellas personas que, habiendo tenido una obligación, habiendo hecho una negociación con otra persona, el Estado lo que protege es que a través de toda esa secuencia de actos y de cosas demostrables que se puedan generar, la persona pueda demostrar que existe una relación contractual o extracontractual con esa persona, y que debido a eso existe una obligación que genera una obligación de pago, de resarcir daños y perjuicios, o simplemente de cumplir con la obligación que se genera y que estaba incumplida. En el certificado de deuda, el administrador hace un ejercicio potestativo de una calidad gigantesca por la facultad que le otorga el artículo 51 de la misma ley, en la cual le dice: mire señor, usted es el representante legal. Como representante legal, usted tiene una facultad de representación. Entonces, no podría estar diciéndole uno a todo mundo, si aparece en un certificado de existencia y representación legal, que uno es el representante legal de una sociedad, de una persona jurídica, como ocurre aquí en esto, que es una sociedad de personas muy sui generis, muy especial, muy difícil de entender, porque no es lo mismo decirle yo a alguien que la puerta de mi casa, la ventana de mi casa y todo lo que está fuera del ámbito de mi puerta, así haya costado 15 o 20 o 30 millones de pesos mi puerta, por fuera es de todos y por dentro solamente es mía. Eso a veces genera una confrontación grave entre las personas, pero el administrador al final cuando define y sabe clarísimamente cuál es el alcance de esa facultad que tiene, que es la de representación, no tiene que estar reuniendo a la gente para decir que firma o hace algún acto determinado que está claramente contemplado en la ley. Como el certificado de deuda es el único requisito que la ley exige para que no solamente nuestro sistema jurídico, sino que para que todos los que están inmersos dentro de ese sistema jurídico lo reconozcan, la ley dice clarísimamente que el que tiene que firmar todos esos papelitos que se llaman certificado de deuda es el administrador de la propiedad horizontal, porque ostenta la calidad de representante legal. También tiene ese certificado de deuda también avala el segundo criterio, la segunda facultad taxativa que le fija la ley al administrador. Le dice: señor, como usted es el responsable del recaudo, en consecuencia es el tesorero de la copropiedad, usted tiene esta facultad específica para que usted pueda hacer ese cobro. Entonces,
le da una facultad y una función legal. El certificado de deuda le dice, mire, es tan importante lo que usted tiene que hacer y es de tanta responsabilidad ese recaudo que usted lo único que va a hacer es un certificado donde usted diga todas las cosas que vuelvan esa obligación clara, expresa y exigible para que un juez de la República le diga a usted, le diga al deudor que no ha cumplido con su obligación que tiene que pagar esa cantidad. Eso es definitivamente importante y muestra el nivel de la facultad dispositiva que tiene el administrador sobre toda esa estructura. Y por el otro lado está la función que detenta el administrador en los numerales del 1 al 13, donde, si no estoy mal, es el 7 o el 11, el que dice que el administrador podrá, sin autorización alguna del Consejo ni de la Asamblea, exigir por medio de él mismo o de terceros, definir las acciones judiciales necesarias, o sea que puede contratar el abogado que quiera sin necesidad de pedirle permiso a nadie dentro de la administración para que le ayude a ejecutar ese certificado que ya expidió diciéndole a la justicia ordinaria mediante esa rogación que hace a través de la demanda: señor juez, proteja a mi comunidad, que yo como representante legal no he podido hacer que este señor me pague, entonces por favor tenga este certificado que la ley me dice que por potestad administrativa yo puedo ejercer y emano de mi responsabilidad de todas esas facultades y esas funciones que la ley me ha otorgado, y yo entrego ese certificado para decir que usted como juez de la República me proteja a mí y a mi comunidad de la persona que está debiendo, y en consecuencia esa persona pueda hacer el ejercicio en nombre y representación de esa copropiedad que ya tiene un representante legal, que es el administrador, para ir ante la justicia ordinaria y a través de esa rogación por medio de la demanda le pida que ese tercero ingrese a las arcas de la copropiedad todo el dinero que le está debiendo. Lo que pasa es que cuando hay un nivel de oposición grande, entonces vienen los problemas con el estado de cuenta, y eso es aquí en lo que nos vamos a concentrar. Algunas personas no han logrado entender cuando pagan que si venían debiendo con anterioridad tienen que aplicarlo a la cuota nueva. Eso se vuelve muy delicado, porque si yo debo todo el año pasado y este año me dicen que yo pagué en febrero, automáticamente la cuenta queda bloqueada, es decir, es como si yo hubiera pagado la cuenta, y entonces al administrador por el artículo 50 le va a tocar hacerse cargo de esa deuda. ¿Qué es lo que dice la contabilidad? La norma contable dice, como se ha venido haciendo, la norma civil y la norma contable hablan de que se debe causar a la cuenta más vieja, por lo tanto lo único es que se debe hacer a la cuenta diciendo que se trata de un abono a la deuda. En ese abono a la deuda, recuerden, si ya el proceso está en vía judicial, hay que sacar de eso normalmente el 20% que es para el abogado, los honorarios del abogado. Debe sacarse para cubrir los intereses, debe sacarse para cubrir las sanciones. Total, si pagó 500.000 pesos y esos 490.000 pesos eran para cubrir todos los otros gastos, o solamente alcanzó para hacerle un pequeño abono a los intereses, las personas no han pagado, no se han puesto al día con nada, sino que simplemente están amortiguando la deuda en el crecimiento de los intereses moratorios, motivo por el cual esto es una gran causa de confrontación cuando hay proceso judicial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que una persona que venga pagando 500.000 pesos mensuales, pero que no alcanza para cubrir sino los intereses, pues esa persona va seguramente en el proceso judicial que abra el administrador, va a aparecer ante el juez diciendo, excepcionando pago, diciendo: no señor, yo he hecho 19 pagos de 500.000 pesos y no sé por qué yo sigo con la deuda tan alta. Resulta que es por la forma como obligatoriamente tiene que hacerse esos abonos a la deuda. Entonces,
teniendo en cuenta todo eso, es muy importante definir que el ejercicio fundamental del trabajo que hace el administrador cuando hace un certificado de deuda debe tener una base muy sólida para hacerlo, y es que todo eso aparezca claramente establecido y anotado dentro del estado de cuenta, que es, en resumen, el nivel de la contabilidad que tiene el administrador. Por eso los registros contables tienen una importancia increíble. Y de aquí me queda muy importante decirle y recordarle a los administradores que por el nivel de responsabilidad tan gigante que tienen, a mí me parece pero muy importante definir un tema que se vuelve aquí absolutamente importante. Y es que cuando el administrador recibe una nueva gestión administrativa, cuando hace un proceso de empalme, uno de los temas más importantes es verificar. Acuérdese de lo que entrega y de por qué es el nivel de responsabilidad tan grande que tiene. Una persona que recibe una contabilidad no puede recibir los libros. Mire el libro aquí de enero a diciembre de tal año, de enero a diciembre. Los registros contables deben estar claramente identificados, porque ya nos ha pasado como asesores jurídicos de algunas copropiedades que llega el administrador y cuando van a cobrar una cuenta vieja que viene desde hace rato, se van a la contabilidad y encuentran que los documentos están rayados, que los habían cercenado, los habían arrancado, que no aparecen, que tienen tachones de falsedad, o inexistentes simplemente porque lo quitaron, y usted tiene que responder, porque el juez, para poderle tener en cuenta el certificado, si hay oposición del otro y no se allana fácilmente al proceso para el pago, va a empezar a controvertir las pruebas y usted va a quedar mal con la contabilidad. Total, no va a tener la posibilidad de generar el proceso con las consecuencias o los resultados que usted requiere para poder cobrar ese dinero. Ese tema es importantísimo porque la mayor parte de los administradores reciben diciendo simplemente, haciendo el voto de salvedad, que no están revisando los libros, pero igual les toca responder por eso. La experiencia nos ha demostrado que para hacer cuando pasan estas cosas nos toca llamar al administrador que recibió. Bueno, entonces usted no recibió bien, entonces hágase aquí en la fila de los que pagan. Consejo, usted no hizo el trabajo que tenía que hacer de corroborar en qué condiciones recibía, háganse aquí que les toca el pago. ¿Usted a quién le recibió? El otro. Usted no recibió, no entregó y no tiene certificado de entrega donde diga cuántos recibos, cuántos egresos y todo eso, cómo lo recibió, cómo lo entregó. Ah, ¿no lo tiene? Entonces hágame el favor y pasa a la fila de los que pagan. Consejo, ¿usted qué hizo en ese momento? Estaba haciendo el control interno que le corresponde como consejo de administración. Ah, no, muy bien señor, pasa a la fila de los que pagan. Y así se va, y a veces se vuelve un proceso muy difícil porque la responsabilidad en esto, como lo veremos en otra, o como ya lo hemos visto en otras capacitaciones, el nivel de responsabilidad es absolutamente gigante. La responsabilidad implica que después de que nos vamos del cargo seguimos respondiendo por lo que hicimos, porque si se logra detectar que una decisión como administrador fue irresponsable, me llaman para cumplir con ese detalle, porque pues forma parte de la vida estructural de toda la copropiedad. Analizados pues estos documentos y estos temas, se vuelve muy importante entonces generar un proceso de control sobre todos y cada uno de los documentos que forman parte de la contabilidad. Y en esto quiero hacer énfasis por lo que hacíamos, por la anotación que hacíamos al principio de esta charla, en la cual había un tema muy importante entre manos, y es que hay una obligatoriedad de hacer las normas, de aplicar las normas internacionales a nuestra contabilidad, y todos esos documentos deben cumplir con todas las normas legales que
de las que habla la ley, que son normas sustanciales para que cada uno de esos documentos produzca los efectos. Los efectos de los documentos tienen que ser, hacerlos como obligaciones claras, expresas y exigibles, por supuesto. Detentan consecuencias jurídicas porque son actos jurídicos. Y sobre todo tener en cuenta otro fenómeno más que me parece supremamente importante, que a veces no aparece, y es que los documentos, cuando no son firmados por o trabajados con todos los datos, se vuelven de difícil manejo y entendimiento para los contadores, pero sobre todo para las situaciones futuras de las personas que han pasado por la copropiedad y han dejado las contabilidades o los documentos que soportan la contabilidad mal diligenciados o mal gestionados. ¿Qué debe ocurrir, señoras y señores? No se debe dejar ningún documento por allí que no tenga un número en la referencia que sea un consecutivo que permita hacer control sobre todos los documentos. No debe existir papelería tipo de esas Minerva o Proformas que le permitan a uno poner los nombres y reemplazar documentos porque se vuelven difíciles de manejar. Lo ideal es, hoy día, pues tener una contabilidad que no le permita a uno variar, que una vez emitido el documento, pues tenga que hacer una operación especial con varias personas involucradas dentro de la cadena para el ejercicio de control de que no se puede alterar ningún documento. Pero sobre todo, si se va a llevar de manera física, que sea una documentación que tenga la impresión completa de el logo de la copropiedad, con el número del NIT, con toda la diferenciación específica que como documento debe ser diligenciado con todas y cada una de sus casillas, porque cuando uno le pone 20 casillas a un documento es porque las 20 las debe llenar. No me refiero a renglones, me refiero a casillas específicas que contienen información que se requieren en contabilidad para poder hacer un control férreo. Es muy importante también que en contabilidad se tenga quién elaboró, quién aprobó y quién firmó, para poder hacer todo el trámite de trazabilidad que debe tener toda la documentación para la imposición del régimen sancionatorio cuando las cosas no salen bien. Al final, ¿qué se busca con hacer una diferenciación clara? Que todos los administradores, los empresarios, los revisores fiscales, los contadores y en general la comunidad que está sometida a este régimen de propiedad horizontal tenga absoluta y totalmente claro, es que en el ejercicio el certificado es un acto de fe gigante que la ley le da a la facultad más importante que tiene el administrador, que es la de representación, yo diría, y no lo he visto escrito en ninguna parte, pero yo diría que se deriva de esa responsabilidad tan gigante de la que habla el artículo 50 de la ley 675, que es esa presunción de culpabilidad que tiene el administrador, por lo cual le corresponde, independientemente de la situación, responder por ello. Por eso, como la carga de la prueba la tiene el administrador, la carga de la prueba aquí está, se materializa en el estado de cuenta, que es el que soporta toda la gestión de cobro que se adelanta a través de dicho proceso ejecutivo, que es la que le permitirá al administrador entrar en concordancia con los resultados que tiene que entregarle a la asamblea, porque recordemos que, como lo decíamos ahora, aquí se privilegia dos de las facultades más importantes que tiene el administrador para que teniendo en cuenta principios generales como la fe, la buena fe, la actuación con buena fe y el nivel de responsabilidad que tiene el administrador frente a la ley 675, que es absolutamente gigante, pueda, con esa credibilidad y emanando de las funciones y las facultades legales que le otorga la ley, él pueda decir a quién le corresponde pagar y pueda certificar quién está o no a paz y salvo dentro de la copropiedad con las obligaciones. Pero entonces, cuando hablamos de obligaciones, aquí es muy importante, porque si bien es cierto que el certificado de deuda
es la certificación o la declaración expresa que hace el administrador del estado de cuenta de una persona. También hay que tener claro muy bien que la única manera de pedir como copropietario que a mí se me tengan en cuenta mis derechos es habiendo cumplido previamente con las obligaciones. En este régimen no ocurre lo que ocurre en el resto de los aspectos de la vida humana, en las que las personas van e imploran y solicitan el reconocimiento de un derecho, y una vez reconocido el derecho salen entonces a cumplir con su obligación. No, aquí por el nivel de afectación tan gigante que las personas tienen sobre los bienes de los demás, generando detrimento patrimonial o un detrimento muy complejo en la calidad de vida de las personas, esas obligaciones tienen que ser previas. Yo tengo que pedir el ejercicio de mi reconocimiento de esos derechos, pero cuando yo ya he cumplido con las obligaciones, es decir, cuando yo ya no soy un problema para el resto de la comunidad, porque recuerden que aquí todo puede causar detrimento en la calidad de vida y en el patrimonio de todos. La diferencia entonces entre el certificado de deuda y el estado de cuenta tiene responsabilidad penal, civil, contenciosa y disciplinaria. Ese certificado tiene que estar ajustado a los asuntos comprobables, y los asuntos comprobables que son datos relevantes que dan soporte al certificado, a esa declaración específica que es mediante la cual una persona certifica, dando fe pública de que ese contenido es claro, expreso y exigible, pueda realizarse. Y como les digo, es tanta la posibilidad real de hacerlo ejecutable, que solamente en los casos en los que hay oposición de la persona, se determina la solicitud por parte de la parte que ha sido demandada, de que le solicite al juez la revisión de los libros por medio de un técnico para que pueda ir a la revisión. De lo contrario, es decir, si no ocurre y las personas se allanan a eso y dicen, sí señor, yo lo debo, lo que pasa es que todavía no tengo dinero o estoy esperando algo, voy a ejecutar. Todos esos elementos se vuelven importantes y trascendentes en ese momento. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que las obligaciones aquí se vuelven muy importantes, porque es el bien inmueble sobre el cual se genera la obligación. Total, si el bien inmueble no tiene ni afectación a patrimonio de familia, ni tiene afectación a vivienda familiar, si no tiene hipoteca, ese bien inmueble tiene que responder por sí mismo con su propio valor. Pero ¿qué pasa en los casos en los cuales no hay este valor digamos, no hay posibilidades de generar un cobro sobre ese bien inmueble, porque tiene un altísimo, o sea, tiene más o menos la siguiente situación? Descripción del horror en el que está el bien inmueble, que está a pérdida. Está con una hipoteca alta, impagada. Está con los prediales altísimos e impagados. Está con la cuota de administración altísima e impagada. Ese bien inmueble, si tiene una afectación por patrimonio de familia, afectación a la vivienda familiar, pues no va a poderse, liquidar hasta que el prioritario, que es el impuesto del predial y la hipoteca, salgan avantes. Cuando la copropiedad ha logrado ser parte de ese proceso, lo que tiene que hacer es empezar a molestar y a perseguir al banco para que liquide ese bien, porque en el remate las personas que vayan a comprarlo tienen que ir a pagar la cuota o la deuda de administración, salvo que haya una solicitud formal y la asamblea se reúne para determinar si le cobran, si le perdonan parte al comprador, al nuevo comprador,
si le perdonan parte o le condonan parte de los intereses moratorios, hacen acuerdo de pago o le reciben un valor menor. Todo eso se define en asamblea, porque como lo define el artículo 46, afectaría el patrimonio y el goce, uso y disfrute de todos esos bienes. Por lo tanto, quedaría sujeto a que el 70% de los copropietarios pueda tomar una determinación en ese sentido. Y es muy importante también traer entonces a colación que ese artículo 29 es muy lesivo cuando se trata de proteger al arrendatario que es buena paga, porque cuando el arrendatario no paga, entonces eso es un factor de protección grande para el propietario. ¿Y en qué redunda el tema? En que el Consejo de Administración, a través de ese proceso de control que ejerce sobre el administrador, le está generando una relación de cartera permanentemente para sus encuentros mensuales, y debe mostrarle, por ejemplo, los avances con respecto al manejo de la cartera, y en esa cartera pueden encontrar varias cosas. Por ejemplo, que hay un incremento grande de vencimientos, de obligaciones vencidas de parte de un bien inmueble específico en la copropiedad, a pesar de que ese fulanito o esa fulanita tiene 2 cuartos alquilados a 2 personas. Entonces, independientemente de la situación, se puede presentar lo siguiente: si el propietario es juicioso y tiene un arrendatario que no paga, eso solo le da derecho a hacer que se quite de encima ese problema, haciendo la liquidación, la terminación unilateral del contrato de arrendamiento, sin derecho a indemnización y, aplicándole toda la ley en favor suyo, porque eso es un problema muy delicado que le deja al bien inmueble dentro de la copropiedad. Pero también está el otro lado, y es cuando el propietario tiene la casa alquilada, recibe todo el dinero, pero se le olvida que tiene que pagar la cuota de administración. ¿Qué puede ocurrir en ese caso? Que la administración prevalida de las facultades y de las funciones legales que le otorga la ley 675, haciendo uso del artículo 29 de la ley 675, que habla de la solidaridad en el pago de las obligaciones, puede embargar y secuestrar los bienes del arrendatario, lo que vuelve difícil y compleja la situación, porque eso genera un nivel de confrontación alto que puede llevar a cosas inusitadas que ocurren entre las personas, porque un arrendatario que se ha cumplido con su pago, en el caso de que se le afecte sus bienes personales, por ejemplo, como su vehículo o sus enseres y maquinaria o su salario, pues va a tener un problema muy serio con el propietario que no paga. Entonces, allí digamos que todos esos son elementos que el administrador tiene que tener a la hora de mirar todos estos elementos que generan la discordancia entre los valores que puedan darse y por qué se pueden aumentar. Todos los estados de cuenta, sin excepción, deben tener en cuenta también las sanciones y los intereses y los honorarios de los abogados que generen el nivel de las cuentas. Debe entenderse también que para la elaboración de la contabilidad y de la diferencia con el con el certificado de deuda, también debe tenerse en cuenta que cuando en el proceso de cobro interno el administrador ha hecho un acuerdo de pago, hasta el momento en que lo han cumplido,
eso origina unos intereses diferentes, porque los acuerdos de pago paran los intereses moratorios, pero siguen pagando los intereses corrientes. En el proceso de cuando hay un incumplimiento hay que mirar, hay que tener unos criterios de ponderación específicos, y por eso es tan importante el contenido del reglamento, y debe tener políticas claras dentro de la copropiedad para no, digamos, generar dificultades con la relación de las personas, porque podría pensarse de pronto que cuando la persona ha pagado de un convenio de pago, ha pagado de las 10 cuotas, ha pagado 7 u 8, se supondría que ese saldo que le queda sería que se volviera, pero hay algunos administradores que por no tener ningún tipo de contemplación con el contenido, porque no existe, porque hay ausencia de contenido dentro de los reglamentos, aplica la ley ramponamente, y es que entonces se hace exigirle la cuenta total en las condiciones en las que rezaba antes. Pero como esto no es una empresa, sino que es digamos, una sociedad de copropietarios que además tienen una relación de vecindad clarísima, que tiene que tener un alto nivel de solidaridad con todos, entonces que la solidaridad no sea solamente para cobrar, sino también para ese ejercicio importante de trabajo que tienen con el resto de su comunidad, que lo puedan hacer de manera muy efectiva, pero también muy eficiente, y es ayudarle al vecino, no al que es mal vecino y que se mantiene, o sea, que tiene otras prioridades, que todos los años se va para Miami al final de año, o le trae, o compra carro, o hace cosas, pero se le olvida que está debiendo la administración, y además es grosero. Ese tipo de personas de pronto se les puede aplicar una política diferente por la reincidencia y por todo lo que producen en la comunidad, pero los que no pasa eso, sino que son gente buena, trabajadora, receptiva, buenos vecinos, y que están haciendo un esfuerzo grande por una situación específica, porque todos tenemos malos y buenos momentos, que de pronto pueda tenerse unas consideraciones especiales y no se le cobre la obligación como estaba inicialmente, sino a partir de la nueva situación en la que se genera ese procedimiento, o esa situación más bien, esa situación en la que tiene que pagar de una manera diferente, porque a veces cuando los propietarios son personas responsables y tienen hijos menores de edad, pues es lógico que frente a un problema económico lo primero que prima, o sea, lo que prima, perdón, es la atención a sus hijos, la comida y después todos los otros elementos, sin desconocer que los gastos de la copropiedad deben ser necesariamente unos emolumentos que deben estar dentro de la canasta familiar y que deben tener las mismas consecuencias que el no pago de servicios públicos o la falta de leche o de alimentos que son básicos en la canasta familiar. Eso lo digo porque las confrontaciones dentro de los propietarios por ese tema se ven muy afectados. Si la copropiedad tiene unas buenas políticas de funcionamiento y establece cuáles son las relaciones de causalidad entre la aplicabilidad de la ley y las situaciones de cada persona, estaría supuestamente evidenciando unas características o unas circunstancias diferentes que han obligado a esa persona a que en el término de todo eso que está pasando allí genere de alguna manera una situación que no siempre, a pesar de ser negativa para la persona, tiene que ser negativa para toda la copropiedad. Hay personas que pueden hacer un ejercicio importante de pago a la copropiedad a través de la prestación de un servicio específico sin cobro, sin retribución, para cruzar con esas cuentas. ¿Y por qué lo digo? Porque eso es muy normal en las copropiedades que se presente, que es muy importante definir que muchos de los problemas que se presentan en las copropiedades están supeditados al ejercicio directo que tiene
la causatividad de pagar en dinero y no en especie. A veces es muy importante también, y se le ha dado en algunas partes oportunidad a personas que son buenas que hagan ese trabajo. Lo que pasa es que normalmente eso debe estar totalmente aclarado, regulado y con, digamos, con unos límites claramente establecidos, acompañados de políticas institucionales que nos permitan definir que eso no va a generarle problemas futuros a la copropiedad y que eso es una ayuda temporal y no una cosa definitiva con los copropietarios, porque eso pues nos lleva normalmente a unas confrontaciones intestinas de donde no sale nada bueno y no se puede después arreglar, digamos, esa relación vecinal que a veces tanto conflicto y tanto problema le trae a la copropiedad. Para resumir, entonces, decimos que por el nivel de responsabilidad que tiene el administrador y haciendo uso de las facultades y las funciones legales que ostenta, es muy importante entrar a definir que el administrador necesariamente, al tener que hacer el cobro, el recaudo de la cartera y hacer prevalecer el interés general sobre el interés particular, también tiene que tener un ejercicio claro acerca de la posibilidad que le da la ley para que haga el ejercicio de cobro, que es el certificado de deuda, que es un acto de fe pública que determina a través del ejercicio de un documento que describe de manera taxativa esa obligación para que sea clara, expresa y exigible, se vuelva parte del hacer, de su hacer, de sus funciones específicas para que la persona jurídica cumpla con digamos, como con esa promesa, como esa búsqueda que tiene de objetivos específicos y fundamentales, y por ello cumpla con el propósito específico de generar mejor calidad de vida y protección patrimonial para todos los copropietarios. Entonces, teniendo en cuenta todo lo anterior, es muy definitivamente importante definir que el administrador entrante debe conocer todo lo que hay en registros sobre los cuales tiene que responder para las actividades específicas y las funciones que tiene que hacer con respecto a la cartera. Cuando una unidad es conflictiva, cuando una unidad tiene una cartera muy grande y muy antigua, tiene que hacer un recibimiento especial de esos bienes y esa contabilidad, porque le toca responder por todo lo anterior. En el caso del administrador que recibe con una cartera muy saneada, con una cartera muy reciente, donde ha habido un excelente manejo, donde ha quedado aprobado todo el ejercicio anterior, puede, digamos, hacer un proceso de recibo, digamos, un poco más general. Pero recuerden que dentro de las responsabilidades del administrador, que son esenciales para el manejo, está la custodia de toda la documentación de la copropiedad, y en ese sentido, la custodia de toda esa documentación tiene que saber usted qué es lo que recibe para saber por qué responde. Dadas estas circunstancias, entonces, es muy importante que entendamos que ese acto de responsabilidad tan grande que tiene el administrador al detentar tanta responsabilidad, pero al mismo tiempo tener tanto poder para poder decir sobre una persona que es la que debe y poderle embargar y secuestrar sus bienes, el administrador debe ser una persona totalmente idónea, una persona centrada, una persona clarísimamente independiente de todos los temas y tener criterios no solamente técnicos sino jurídicos muy definidos para no atentar contra la seguridad y la tranquilidad de quienes ostentan esas deudas. A partir de todo esto, entonces, la obligatoriedad clara para un administrador es entender que
que el régimen de la propiedad horizontal le da una facultad especial, que es la emisión de esa declaración bajo juramento, que lo determina a través de la certificación, donde dice en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, quiénes, a quién y cómo deben, para que esa obligación se vuelva clara, expresa y exigible, y en tanto pueda ser recuperada para la copropiedad. Pero no se puede olvidar el administrador que previo a ese proceso debe tener absolutamente todo amparado y soportado por los estados de cuenta que tiene dentro de la contabilidad, que es el ejercicio fundamental que debe tener, donde deben aparecer clarísimamente estipulados no solamente el monto total de las obligaciones vencidas, sino a qué ítem dentro de esa obligación pertenecen, como es, por ejemplo, si se trata de cuotas ordinarias, extraordinarias, intereses, honorarios de abogado o una aplicación de una sanción. Bueno, creo que esto es todo por ahora. Espero verlos en otro momento. Muchas gracias.